Ese día empezó con una decisión silenciosa que no tuvo anuncio grandilocuente. Patricia se levantó antes del amanecer. Revisó por última vez la carpeta donde había numerado recibos, estados de cuenta y copias simples, y dejó la mesa del comedor casi vacía a propósito. La casa ya llevaba días con menos muebles, porque ella había vendido un aparador y 2 sillas como parte de una prueba. Necesitaba ver cómo reaccionaba su hijo cuando notara que las cosas no le pertenecían. A las 8:10 llamó el banco para confirmar la recepción de su disputa por transacciones que no reconocía. Patricia tomó nota del número de protocolo, lo anotó 2 veces y respiró hondo. No había lágrimas ni temblores, solo una claridad que a esa edad llega como un deber consigo misma. Sabía que Lawrence aparecería para ayudar y que traería papeles. Ella, en cambio, tenía hechos, tiempos y copias de seguridad, guardadas incluso donde la vecina Alice podía testificar su lucidez. A media mañana, cuando la luz entraba plana, por la ventana del salón casi desnudo, Patricia ya había pasado por 3 tareas que cualquier adulto haría para protegerse. Cambió 2 contraseñas, revisó el correo por avisos de intentos de inicio de sesión y confirmó con la compañía eléctrica que la cuenta abierta a su nombre en otra dirección estaba en investigación. Esa sola llamada le devolvió un trozo de control que llevaba meses negándose. Había aprendido a hablar sin excusas ni adornos. No autorizo, no reconozco, solicito auditoría y bloqueo preventivo. Mientras el hervidor apagaba su burbujeo, repasó mentalmente la línea de tiempo. Tarjeta usada para compras que no hizo, un préstamo pequeño que jamás pidió, y la insistencia de su hijo en automatizarle el salario. Ese día no era para dramas, era para ordenar lo real y ponerle fecha a cada pieza. Cuando Lawrence tocara a la puerta, encontraría a una mujer que, por primera vez en mucho tiempo, ya no le debía explicaciones. A las 11:30, el timbre sonó con la puntualidad de quien se siente con derecho. Patricia miró la puerta durante unos segundos antes de abrir. Lawrence traía una carpeta de cuero y el gesto ensayado de quien viene a solucionar algo. No hubo saludo cariñoso ni una pregunta por su madre. Entró directamente, dejó la carpeta sobre la mesa y empezó a hablar del banco, de su edad, de los riesgos de manejar sola las finanzas. Patricia lo escuchó en silencio, observando cómo su propio hijo usaba un tono que mezclaba condescendencia con impaciencia, como si hablara con alguien incapaz de decidir por sí misma. Cuando él mencionó la transferencia automática de su salario a su cuenta, ella asintió levemente, sin comprometer palabra. Por dentro, sin embargo, iba tachando mentalmente cada frase que confirmaba lo que ya sospechaba. Mientras él desplegaba los papeles, Patricia notó que ni siquiera se había tomado el tiempo de leerlos con detenimiento. Eran formularios de acceso total, autorizaciones bancarias y cláusulas que las dejarían sin control de nada. Lawrence hablaba rápido, con la seguridad de quien da por hecho que será obedecido. En su mente aún era el hijo que lo sabía todo, el que pagó sus estudios gracias al sacrificio de su madre y paradójicamente creía tener derecho a administrar su vida. Patricia, sin levantar la voz, se limitó a pedirle un vaso de agua. Fue a la cocina, se detuvo frente al fregadero y miró el reflejo en el vidrio de la ventana. Una mujer de 62 años que se había cansado de ser la que todo perdonaba. En ese reflejo entendió que ese día sería el punto de no retorno. De vuelta en la mesa, Lawrence insistía en que todo era por su seguridad, usando frases que parecían sacadas de un manual de manipulación emocional. Decía que había visto casos de adultos mayores estafados, que él solo quería evitarle un susto. Pero cada palabra era una excusa para disfrazar su control. Patricia lo observaba y, mientras tanto, notaba pequeños detalles. La impaciencia en su respiración. La forma en que su pie golpeaba el suelo, el leve temblor en su mano derecha. No era preocupación. Era ansiedad. Él temía perder algo que ya consideraba suyo. Patricia se mantuvo callada, firmando con su silencio una distancia que él aún no entendía. Cuando por fin él se detuvo para buscar su firma en la primera hoja, Patricia le pidió un minuto. Se levantó, caminó despacio hacia su habitación y sacó una carpeta azul del armario. La colocó sobre la mesa, sin decir nada. Dentro estaban las copias de las denuncias, los correos del banco, los estados de cuenta con fechas y los movimientos que ella no había hecho. Lawrence la miró confundido, con una mezcla de desconcierto y molestia.
¿Qué es esto?, preguntó, y fue entonces cuando Patricia alzó la mirada por primera vez en toda la conversación. No había rabia en sus ojos, solo determinación. Es mi historia, escrita con mis propios números, pensó, aunque no lo dijo en voz alta. Ese silencio fue más contundente que cualquier grito. Lawrence hojeó los papeles con torpeza, buscando algo que refutara lo evidente. Su voz se volvió más aguda, intentando recuperar la autoridad que sentía perder. Decía que todo era un malentendido, que quizá el banco había cometido un error, que ella estaba confundida. Pero Patricia no se movió. Lo observaba con calma, apoyando una mano sobre la mesa como si ese gesto fuera su ancla. Era la primera vez que lo veía sin la máscara de hijo ejemplar. Había miedo en su mirada. Miedo real a ser descubierto. Por dentro, Patricia sentía una mezcla extraña entre decepción y alivio. Aquella verdad que dolía tanto también la liberaba. Cuando Lawrence intentó recuperar el control, su estrategia cambió de inmediato. Se acercó, bajó el tono y empezó a usar un lenguaje más dulce, casi paternalista. «Mamá, estás cansada. Esto no es lo que parece», repitió varias veces, como si al suavizar las palabras pudiera revertir la evidencia. Patricia se mantuvo en pie, con la carpeta azul entre sus manos. El sonido del reloj de pared marcaba el paso del tiempo como una cuenta regresiva. Cada tic-tac era un recordatorio de cuántos años había pasado confiando ciegamente. En ese momento ella entendió que amar a un hijo no significa entregarle el poder de destruirte. Lawrence, acorralado por la calma de su madre, decidió cambiar el tema. Dijo que su esposa también estaba preocupada, que ambos pensaban que Patricia ya no estaba en condiciones de manejar asuntos financieros. Entonces cuando ella comprendió que la conversación no era una casualidad. Había un plan. Cada palabra, cada visita inesperada, cada insistencia en ayudarla con el banco, todo formaba parte de una estrategia para dejarla sin voz. Patricia se sentó, tomó aire y lo dejó hablar. Cuanto más hablaba, más evidente se hacía que no buscaba cuidar, sino controlar. Ella no discutió, no explicó, solo escuchó. En su silencio había una fuerza nueva que él aún no sabía cómo interpretar. Después de casi una hora, Lawrence recogió sus papeles con el gesto tenso de quien siente que algo se le escapa. Dijo que volvería cuando estuvieras más tranquila, y se marchó sin mirar atrás. Patricia cerró la puerta, apoyó la espalda en ella y dejó que el peso del momento la alcanzara. No lloró. Simplemente sintió una especie de paz amarga, la que llega cuando una persona se da cuenta de que ya no hay vuelta atrás. Se sirvió un poco de café frío y se sentó frente a la carpeta azul, repasando cada documento, cada número, cada fecha. En ese silencio de la tarde comenzó a organizar su próxima jugada, porque ya no era una madre indefensa, era una mujer reuniendo pruebas de su propia verdad. Las siguientes horas pasaron entre llamadas y anotaciones. Patricia contactó nuevamente con el abogado Sánchez, quien le recordó que no firmara nada y que cada interacción debía quedar registrada. Ella, obediente y metódica, apuntaba todo en una libreta: nombres, horarios, referencias. No había improvisación, solo una precisión casi quirúrgica. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida le pertenecía otra vez. Mientras tanto, fuera de su casa, el hijo que tanto había protegido comenzaba a construir su propia versión de los hechos, una donde ella aparecía como una madre confusa y difícil. Pero Patricia ya no jugaba en ese terreno emocional. Había decidido mover sus fichas en silencio, sin avisar. A las 6 de la tarde, cuando el sol bajaba y el vecindario se llenaba de ese rumor de cenas y televisión, Patricia cruzó la calle para hablar con la señora Alice, su vecina de confianza. Le explicó lo que estaba ocurriendo, mostró copias y le pidió guardar una carpeta idéntica en su armario. «Por si pasa algo», dijo sin dramatismo, como quien deja un testamento emocional. Alice, conmovida, aceptó sin hacer preguntas. Sabía que Patricia no era una mujer impulsiva. Cuando regresó a su casa, Patricia se detuvo frente al espejo del pasillo. Se veía diferente, más firme, menos temerosa. Había algo en su mirada que mezclaba cansancio y dignidad, como si finalmente se reconociera a sí misma después de años de invisibilidad. Esa noche no hubo descanso. Patricia pasó horas clasificando documentos, marcando con resaltador cada transacción no autorizada y ordenando los comprobantes por fecha.
El sonido del ventilador llenaba el silencio de la habitación mientras ella repasaba mentalmente cada detalle. Los cargos de la tienda de electrónica, las facturas del servicio eléctrico a nombre suyo, pero con dirección ajena, el préstamo personal que jamás solicitó. Cada línea era una evidencia de traición, pero también una herramienta de defensa. No había lugar para el pánico. Con una precisión que habría envidiado cualquier auditor, Patricia transformó el dolor en método, la angustia en estrategia. Cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, Patricia guardó la última hoja en un sobre y lo selló con cinta. En la portada escribió: Dossier Lawrence M. Lo dejó junto a la puerta, listo, para llevar al despacho del abogado en la mañana. Se sirvió un poco de té, miró la ventana y notó que la calle estaba completamente vacía. Pensó en todos los años en los que había trabajado doble turno para pagarle la universidad, en los cumpleaños olvidados, en las promesas vacías. Esa madrugada no se sintió víctima, sino testigo de su propio despertar. Había cruzado el punto donde el amor incondicional se convierte en autodestrucción. Ahora, solo quedaba actuar. Al amanecer, Patricia se vistió. Con ropa sencilla, recogió su cabello en un moño y guardó la carpeta en su bolso. Caminó hasta el banco con pasos firmes, sin mirar atrás. En el trayecto recordó los años en que su vida giraba alrededor de Lawrence, las madrugadas preparando almuerzos, los turnos nocturnos en la fábrica, las veces que le mintió a sí misma diciendo que todo valía la pena. Esa mañana comprendió que el sacrificio no garantiza gratitud, y que el amor malentendido puede volverse una prisión. Cuando entró al banco, el guardia la saludó con amabilidad, sin imaginar que esa mujer menuda estaba a punto de dar el primer paso para recuperar su independencia. En la ventanilla pidió hablar con el gerente y entregó las pruebas de los movimientos sospechosos. El hombre, al revisar los documentos, frunció el ceño. Había inconsistencias claras y varias transacciones desde una dirección IP distinta. Patricia escuchó todo con serenidad, tomando nota. Le abriremos una cuenta nueva, señora Mendes, y bloquearemos la anterior hasta resolver el caso, dijo él con tono respetuoso. Patricia asintió, sin mostrar la emoción que hervía por dentro. Cuando salió del banco, sintió el aire frío golpearle el rostro como una especie de bendición. Por primera vez en años, no tenía miedo, tenía un plan. De regreso a casa, Patricia pasó por la oficina del abogado Sánchez, le entregó la carpeta y él la felicitó por su precisión. Esto es más sólido que muchos informes judiciales, le dijo. Patricia sonrió, apenas sin vanidad, porque sabía que lo que la sostenía no era el orgullo, sino la necesidad. Mientras el abogado revisaba los documentos, le explicó que las pruebas permitirían no solo recuperar el dinero, sino demostrar que Lawrence había usado su identidad de forma sistemática. Esto puede volverse un caso penal, añadió. Patricia se quedó mirando la pared del despacho, decorada con diplomas, y pensó en lo irónico que era estar allí por culpa de su propio hijo. Pero también pensó que, por primera vez, no estaba sola. Esa tarde, Lawrence llamó varias veces, pero Patricia no respondió. Dejó que el contestador registrara su voz, que sonaba entre enojada y ofendida. Mensajes como, no entiendo por qué haces esto, o estás exagerando, se acumulaban, pero ella los guardó como evidencia. Cuando anocheció, apagó el teléfono y se sentó frente a la mesa vacía del comedor. Miró el espacio donde antes estaban los muebles vendidos y sintió que esa ausencia representaba algo más profundo. Así nos en libertad de soltar lo que ya no sirve. Afuera, el vecindario estaba tranquilo. Y en ese silencio Patricia supo que cada minuto sin contestar era una forma de resistencia. Al día siguiente los rumores comenzaron. Una vecina le comentó que había visto una publicación en redes donde Lawrence insinuaba que su madre estaba perdiendo la cabeza y que necesitaba ayuda urgente. Patricia no respondió. Sabía que el gaslighting no siempre empieza con gritos, sino con una versión manipulada de los hechos. Decidió imprimir las capturas de pantalla y añadirlas a su expediente. Cada mentira pública se convirtió en un ladrillo más de su defensa. Mientras tanto, Sánchez le recomendó mantener la calma, no interactuar y dejar que la verdad se construyera sola, con tiempo y pruebas. Y Patricia lo hizo, con la paciencia de quien aprendió a sobrevivir a base de silencio y constancia. Las semanas siguientes fueron una mezcla de avances y pequeñas derrotas. Los bancos confirmaron que algunas compras habían sido hechas desde la casa de Lawrence, pero otras aún estaban en revisión.
Patricia usaba una carpeta distinta para cada caso y actualizaba los informes con fechas y sellos. Su rutina se volvió una especie de misión. Ya no pensaba en castigar a su hijo, sino en proteger lo que quedaba de sí misma. Cada vez que firmaba un documento o recibía un correo de confirmación, sentía que estaba cosiendo poco a poco las grietas de su dignidad. Era un trabajo lento, pero firme, y lo hacía con una serenidad que a muchos les parecería fría, pero en realidad era su nueva forma de amor propio. Un viernes por la tarde, Patricia recibió una llamada del banco informándole que la investigación había concluido. Casi $17,000 en transacciones no autorizadas, todas vinculadas a la cuenta de su hijo. El silencio al otro lado de la línea duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que ella sintiera el vértigo de la confirmación. No se sorprendió, porque lo sabía desde hacía tiempo, pero escuchar la cifra, escuchar lo dicho por una voz oficial, le dio a la verdad un peso distinto. Colgó el teléfono, se apoyó en la encimera y respiró hondo. No había lágrimas, solo una especie de alivio seco, el que llega cuando ya no queda nada que justificar. Esa noche, mientras actualizaba la carpeta con los nuevos documentos, Patricia miró el reloj y se dio cuenta de que llevaba horas sin moverse. Si estás escuchando esta historia hasta ahora, cuéntame desde dónde la estás viendo. Porque todos, en algún momento, confiamos en alguien que nos hizo dudar de nosotros mismos. Luego volvió a concentrarse, revisando cada hoja con meticulosidad. Ya no se trataba de dinero, sino de identidad. Cada comprobante era una parte de su historia que le había sido arrebatada, y ahora estaba recuperando. Mientras las luces de la calle se apagaban una a una, Patricia sintió que algo dentro de ella también se iluminaba por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente, Patricia se levantó temprano y caminó hasta la oficina de correos para enviar una copia certificada de todo el expediente a su abogado. No confiaba en el correo electrónico para algo tan delicado. Mientras esperaba su turno, observaba a la gente entrar y salir con sobres en la mano, ajena a su historia. Pensó en cuántas personas llevarían cargas parecidas, traiciones, silencios, deudas que no son solo de dinero, sino del alma. Cuando la empleada le selló el sobre con el matasellos oficial, sintió una satisfacción extraña, casi física. Aquella acción simple, enviar una carta, se convirtió en el símbolo de algo más grande, la decisión de no callar más. De regreso, vio el coche de Lawrence estacionado frente a su casa. Su corazón dio un salto, pero su paso no vaciló. Él la esperaba en la puerta, con los brazos cruzados, intentando mantener la compostura. «Solo quiero hablar», dijo, y Patricia lo dejó pasar. Dentro, la tensión era espesa, como si el aire tuviera peso. Él empezó a justificarse hablando rápido, mencionando errores del banco, malentendidos, dinero que iba a devolver. Ella lo escuchó, inmóvil. No había nada nuevo en su discurso, solo una cadena de excusas que ya no tenían efecto. Cuando intentó acercarse, Patricia levantó la mano y le pidió distancia. Fue la primera vez en su vida que lo vio retroceder. Lawrence cambió de táctica y comenzó a elevar la voz. Dijo que ella estaba destruyendo la familia, que su esposa lo estaba presionando, que todo el smooth había salido de las manos. Pero Patricia ya no reaccionaba al ruido. Lo veía hablar y solo pensaba en lo mucho que había permitido por miedo a perderlo. Había aceptado años de comentarios hirientes, de visitas donde se sentía una sirvienta en su propia casa, de aniversarios ignorados. Y ahora, cuando por fin ponía un límite, él lo llamaba traición. La ironía era tan cruel como obvia. El amor de madre se había convertido en el arma que él usaba para manipularla. Cuando Patricia le mostró el documento del banco con la lista completa de transferencias, Lawrence se quedó sin palabras. Lo leyó, y cada cifra parecía golpearlo en el rostro. Intentó negarlo, luego lo minimizó, y finalmente murmuró algo sobre haberlo hecho por necesidad. Pero Patricia no respondió. Solo señaló la puerta con un gesto tan firme que no admitía discusión. Él salió sin mirar atrás, y el sonido de la puerta cerrándose fue como una liberación. Patricia se sentó en el sofá y dejó que el silencio la envolviera. No había alegría ni tristeza, solo una paz tan profunda que dolía. Era la paz de quien finalmente se elige a sí misma. Durante los días siguientes, Patricia apenas habló del tema. Se concentró en preparar la demanda con el abogado Sánchez, quien le explicó que el caso civil podía transformarse en penal si Lawrence no aceptaba devolver el dinero.
Ella escuchó sin dramatismo, firmando cada papel con mano firme. No se trataba de venganza, sino de respeto. Cada documento sellado era una reafirmación de su derecho a existir sin miedo. En los pasillos del tribunal, otros esperaban por sus propios procesos, pero pocos sabían que aquella mujer de cabello gris y mirada tranquila estaba demandando a su propio hijo. Patricia no sentía vergüenza, sentía alivio. La noticia del proceso se filtró pronto. Algunos familiares le escribieron mensajes ambiguos, preguntando si no habría otra manera, o sugiriendo que la familia se arregla en casa. Patricia no respondió. Había pasado toda una vida arreglando en casa lo que otros destruían afuera. Ahora, por primera vez, dejaba que la ley hiciera su trabajo. Lawrence, en cambio, comenzó a publicar mensajes en sus redes, presentándose como víctima de una madre injusta. Las palabras eran duras, pero Patricia no se permitió caer en el juego. Sabía que quien controla la narrativa gana tiempo, no verdad. Y ella ya tenía pruebas, no versiones. El día de la primera audiencia, Patricia llegó con una calma que desconcertó incluso a su abogado. Llevaba su carpeta ordenada, una chaqueta sencilla y el cabello recogido. En la sala, Lawrence evitó mirarla. Su rostro, antes arrogante, mostraba señales de cansancio y culpa. Cuando el juez revisó los documentos y escuchó los argumentos, la balanza empezó a inclinarse sin esfuerzo. Las pruebas eran contundentes, y ni siquiera los abogados de Lawrence pudieron sostener su defensa. Patricia no sintió placer al verlo acorralado, solo una melancolía serena, como quien presencia la caída de una ilusión que alguna vez fue amor. Al salir del tribunal, el abogado Sánchez le informó que la contraparte quería un acuerdo para evitar que el caso se volviera público. Patricia lo pensó durante unos segundos y asintió. No necesitaba castigo, solo justicia y distancia. Días después, el acuerdo fue firmado. Devolución total de los $17,000, $5,000 adicionales por daños y costos, y una declaración pública de Lawrence reconociendo el fraude. Cuando terminó de firmar, Patricia miró al abogado y sonrió levemente. ¿Lo ves?, dijo con voz tranquila. A veces el silencio es la mejor estrategia. Luego salió del edificio con paso lento, pero seguro, como quien finalmente se libera del peso más grande de su vida. El comunicado de Lawrence apareció en sus redes 2 días después. Era breve, casi impersonal, pero suficiente. Reconocía haber usado indebidamente la identidad de su madre y se disculpaba públicamente. Los comentarios se dividieron entre incredulidad y compasión, pero Patricia no los leyó. No necesitaba la validación de nadie. Mientras el escándalo se extendía, ella guardaba silencio, cuidando su jardín y organizando sus papeles con la meticulosidad que la había acompañado toda su vida. Cada nueva mañana era una página en blanco donde no había espacio para la culpa. Lo que antes la ataba ahora se convertía en aprendizaje, y eso le bastaba. Con el dinero recuperado y sus ahorros protegidos en la nueva cuenta, Patricia decidió cumplir un sueño postergado: mudarse cerca del mar. Encontró una casita sencilla en una pequeña ciudad costera, con un porche de madera y un jardín que pedía manos cuidadosas. Vendió la antigua vivienda sin mirar atrás. Cuando llegó al nuevo lugar, el sonido del océano la recibió como una canción silenciosa, una que no prometía nada, pero ofrecía paz. Esa noche, mientras desempacaba, se detuvo frente a la ventana y pensó que, después de tanto tiempo, por fin vivía en un lugar donde todo lo que había dentro le pertenecía de minos y hacia verdad. Los primeros días en la costa fueron tranquilos. Patricia caminaba por la orilla al amanecer, con una taza de café en la mano, observando cómo el sol tocaba el agua y la hacía brillar. En el mercado local, ya la conocían por su manera amable de saludar y por la calma con la que elegía frutas. Cada gesto cotidiano se volvió una pequeña ceremonia de libertad. No había llamadas incómodas, ni sobres con deudas ajenas, ni mensajes manipuladores. Solo el sonido del mar, recordándole que la vida, incluso después del dolor, puede seguir teniendo ritmo y belleza. Era una paz conquistada, no regalada. Una tarde recibió una carta del abogado confirmando que Lawrence había cumplido con todos los pagos del acuerdo. La leyenda «Caso cerrado» aparecía subrayada en la última página. Patricia la leyó despacio, dobló el papel con cuidado y lo guardó en una caja junto a los documentos más importantes de su vida. No sintió euforia ni tristeza, solo una sensación profunda de cierre. Ese sobre simbolizaba el final de una etapa y el comienzo de otra donde no debía probar nada a nadie.
Afuera, el viento movía las cortinas y el aroma del mar entraba en la casa como una promesa de calma. Con el paso de las semanas, Patricia comenzó a llenar su rutina de cosas sencillas: cuidar las plantas, leer en la terraza, escribir listas de recuerdos que quería conservar y otros que prefería dejar ir. Cada tarde, mientras regaba el jardín, pensaba en lo mucho que había aprendido sobre los límites, incluso con quienes más se ama. Había comprendido que el amor sin respeto no es amor, sino dependencia disfrazada. A veces el corazón tarda en entender lo que la razón grita en silencio. Pero cuando finalmente lo acepta, todo encaja con una claridad que asusta y alivia a la vez. Un día, mientras organizaba una estantería, encontró una vieja fotografía de Lawrence de niño, con una sonrisa desdentada y un globo azul en la mano. La miró durante un largo rato, sin rencor. La colocó en un marco pequeño y la dejó en una repisa, no como homenaje, sino como testimonio. No podía borrar el pasado, pero podía elegir la forma de recordarlo. En lugar de amargura, sintió gratitud por haber sobrevivido a todo, por haber encontrado, incluso después de tanto dolor, la fuerza de empezar de nuevo sin perder su esencia. En esa serenidad había una victoria silenciosa. Con el tiempo, Patricia se convirtió en una figura querida en su nuevo vecindario. Ayudaba a las mujeres mayores a entender sus cuentas, les enseñaba a revisar sus extractos bancarios y a reconocer señales de manipulación financiera. No es desconfianza, es precaución, solía decirles. Su experiencia se transformó en una herramienta para que otras no pasaran por lo mismo. Cada vez que compartía su historia, veía en los ojos de alguien la chispa de reconocimiento, ese gesto de quien también fue subestimado alguna vez. Patricia no buscaba admiración, buscaba transmitir autonomía, ese tipo de poder que no necesita ruido para ser real. Una mañana fue invitada a una pequeña reunión comunitaria en la biblioteca local para hablar sobre seguridad financiera y relaciones familiares. Aceptó con cierta timidez, pero cuando comenzó a hablar, las palabras salieron solas. Contó cómo el abuso puede vestirse de cariño, cómo el control puede disfrazarse de preocupación. Varias personas la escuchaban con lágrimas contenidas. Cuando terminó su intervención, el público la aplaudió en silencio, con respeto. Patricia sonrió, sabiendo que su historia, nacida del dolor, ahora servía para proteger a otros. Los meses siguientes trajeron una calma diferente, más sólida. Patricia ya no necesitaba hablar del pasado para sentirse libre. Bastaba con mirar su presente. En la terraza veía a los niños jugar. Escuchaba las olas romper contra las rocas y sentía que, por fin, su vida tenía un ritmo que no dependía de nadie más. Había logrado algo que no se mide en dinero. La paz de no temer al teléfono, de no esperar disculpas, de no justificar lo injustificable. Era una vida sencilla pero honesta. Cada amanecer era un recordatorio de que sobrevivir también es una forma de éxito. Un domingo por la tarde decidió escribir una carta, no para enviarla, sino para cerrar un ciclo. En ella agradecía a su yo pasado por no haberse rendido, y a la vida por darle otra oportunidad. Le pidió perdón por las veces que se culpó por amar demasiado, por creer que ser madre significaba olvidarse de sí misma. Guardó la carta en un cajón, junto a su diario, y la cubrió con una piedra de mar que había encontrado en su primera caminata por la playa. En ese gesto sencillo, Patricia selló un pacto íntimo. Nunca más permitiría que el amor la volviera invisible. Una tarde de verano, mientras el viento traía olor a sal, Patricia recibió una visita inesperada. Era la señora Alice, que había viajado desde su antigua ciudad para verla. Se abrazaron largo, con la ternura de quienes compartieron un secreto importante. Tomaron té en el porche, y hablaron del pasado como si fuera una historia ajena, algo que ya no dolía. Alice le devolvió la carpeta que había guardado durante todo ese tiempo, intacta, y Patricia la recibió como quien cierra un círculo. «Ya no la necesito», dijo con una sonrisa. Y era verdad. Esa carpeta ya no era una defensa, sino un recuerdo de lo que logró superar. Después de despedirse, Patricia caminó hasta la playa y se sentó en la arena húmeda. Observó las olas romper una y otra vez, con la misma insistencia con que la vida golpea, pero también enseña. Pensó en Lawrence, en la distancia que los separaba, y comprendió que algunas heridas no sanan con el perdón, sino con la ausencia. No deseaba venganza ni reconciliación, solo paz. Cerró los ojos y escuchó su propia respiración acompasada con el mar. En ese instante se sintió ligera, como si el peso de los años se disolviera con cada ola que se retiraba lentamente. El otoño llegó con su aire fresco y los primeros colores en los árboles.
Patricia adornó el porche con flores secas y escribió en su cuaderno algunas reflexiones sobre lo que había aprendido. Decía que la independencia no siempre empieza con un grito, sino con un «basta», dicho en voz baja, pero firme. También anotó que a veces la justicia no repara todo, pero limpia el camino para empezar de nuevo sin miedo. Al releer sus palabras, sonrió con serenidad. A su manera, había convertido su experiencia en una guía para quienes aún no se atrevían a dar el primer paso. Una tarde, mientras caminaba por la costa, se cruzó con un grupo de jóvenes voluntarios que recogían basura de la playa. Uno de ellos, al reconocerla por las charlas comunitarias, le pidió una foto y le agradeció por dar valor a las madres que callan. Patricia se sorprendió, pero aceptó con humildad. No se veía como una heroína, solo como alguien que decidió no mentirse más. Esa noche, al volver a casa, miró la foto en su teléfono y sintió algo que hacía años no sentía. Orgullo. No por lo que había soportado, sino por haber sabido detener el ciclo antes de que la destruyera. Esa noche llovió fuerte, y el sonido de la lluvia golpeando el techo la llevó a pensar en todo lo que había cambiado. Recordó el día en que Lawrence llegó con aquellos papeles, la tensión, el miedo. Pero en lugar de dolor, sintió gratitud. Cada paso difícil la había llevado hasta ese presente tranquilo. La casa olía a café y a madera húmeda, y en la radio sonaba una vieja canción que le gustaba a su madre. Patricia cerró los ojos y pensó que quizá la vida, después de todo, sabía equilibrar las cosas. Le quitó demasiado durante años, pero al final le devolvió a sí misma. A la mañana siguiente se levantó temprano y preparó pan casero. Mientras la masa reposaba, abrió la ventana para dejar entrar el aire salado del mar. Se sentía viva, con un tipo de felicidad que no necesitaba testigos. En su mesa ya no había carpetas ni sobres con documentos, solo una taza de té y un cuaderno abierto. Escribió una frase en la primera página. La libertad también se hereda cuando alguien se atreve a romper el silencio. Si has llegado hasta aquí, quiero saber desde dónde me estás escuchando, y si alguna vez también tuviste que empezar de cero con el corazón cansado pero en paz. Cerró el cuaderno, tomó un sorbo de té y dejó que el mar completara el resto del pensamiento. Con el paso de los meses, Patricia sintió que ya no necesitaba mirar atrás para recordar de dónde venía. Había transformado la herida en experiencia y el miedo en propósito. En el pequeño jardín de su casa, junto al mar, las flores crecían con una vitalidad que parecía reflejar su propio renacer. A veces, al caer la tarde, se quedaba sentada en el porche observando el horizonte, con la misma serenidad de quien sobrevivió a una tormenta y aprendió a disfrutar del silencio después del trueno. Su historia ya no era un peso, sino un faro que iluminaba su nuevo comienzo. Una noche, mientras el cielo se teñía de naranja y el sonido de las olas marcaba un ritmo lento, Patricia abrió su cuaderno por última vez. Escribió sin pensar demasiado. No perdí a un hijo. Recuperé a la mujer que fui antes de tener miedo. Sonrió, cerró el cuaderno y se recostó en la mecedora, dejando que la brisa marina le acariciara el rostro. Esa frase, dicha con calma, parecía flotar en el aire como una invitación silenciosa a todos los que, como ella, aprendieron que el amor propio también puede ser una forma de fe. El invierno llegó suave, con vientos frescos y tardes de cielo rosado. Patricia había aprendido a disfrutar de la rutina sin sentirla vacía. Cocinaba para sí misma, escuchaba música clásica y cuidaba de su jardín como si cada planta fuera una promesa cumplida. A veces recibía cartas de mujeres que habían oído su historia y le contaban las suyas. Algunas agradecían su valentía, otras simplemente necesitaban que alguien las entendiera. Patricia respondía a todas con palabras sencillas, sin consejos grandilocuentes. Solo decía, no estás sola, y nunca es tarde para empezar a cuidarte. Era su manera de cerrar el círculo con ternura y verdad. Un año después del juicio, Patricia caminó por la playa al amanecer. El viento soplaba con fuerza, pero no le importó. Pensó en todo lo que había vivido, en lo lejos que había llegado desde aquel día en que su hijo quiso adueñarse de su vida. Ya no había rencor ni tristeza, solo una certeza, que su historia, tan humana y dolorosa, había terminado en paz. Mientras el sol asomaba en el horizonte, sonrió y susurró para sí, lo logré. No necesitaba aplausos ni perdones, solo el sonido del mar acompañando su silencio. Y en ese instante Patricia Mendiz supo que finalmente estaba libre.